¿Qué tal? Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Álvaro Arbeloa, que está viviendo sus últimos días como entrenador del Real Madrid ante la más que posible llegada de José Mourinho, que ya tocará analizar y hablar en profundidad. Un Álvaro Arbeloa que empezó con muchas ganas y mucha energía en sus primeros días como entrenador del Real Madrid, pero esa fuerza y esa energía ha ido claramente de más a menos y creo que este tramo final lo está pasando mal, se le está haciendo muy largo y da hasta lástima en algunos momentos, ¿no? A mí me gustaría destacar cinco aspectos positivos que ha aportado Álvaro Arbeloa, porque desde luego lo ha habido. No, no todo ha sido un desastre, no todo ha sido tan malo. Y sí, la temporada de Real Madrid ha sido para olvidar, pero creo que Álvaro Arbeloa ha hecho cosas que han estado bien y creo que su influencia se ha notado. El primer punto a destacar de los cinco es que a mí personalmente es el que más me gusta de todos ellos, es su apuesta y su firme convicción con la cantera del Real Madrid. Álvaro Arbeloa, su nombre, ya era un jugador de la cantera, es un entrenador de cantera y creo que ese amor que tiene por la fábrica y esa pasión que él mismo ha vivido en sus carnes como jugador, pues la demuestra a la mínima oportunidad que ha tenido como entrenador. Hablamos de apuestas y de partidos en firme y minutos de calidad para Cestero, para Manuel Ángel, para Palacios, también para David Yáñez y sin olvidarnos, aunque queda un poquito lejos en el tiempo, de Jiménez, que si algo se le achacaba a Xabi Alonso era no querer demasiado en la cantera, a pesar del gran descubrimiento y, y lo bien que salió Gonzalo, que eso es mérito de Xabi Alonso, incluso relegando a Endrick a una cesión, pero en el lateral derecho Xabi Alonso era más de poner jugadores fuera de posición o posiciones forzadas antes que dar la oportunidad a un canterano. Y ahí Arbeloa enseguida se notó. Con la llegada de Jiménez, que tuvo pocos partidos, pero creo que fue importante en cierta parte de la temporada, en cierto tramo del campeonato. Un Arbeloa que a la mínima oportunidad apostó por jugadores y aquello le pasó factura, al menos en cuanto a las críticas, en aquel partido que todos recordamos contra el Albacete que acabó, que fue pues un ridículo realmente, ¿no? Quedar eliminado contra un equipo de los peores, ¿no? De segunda división, desde luego, fue un palo muy duro. Entonces, desde aquí mi reconocimiento y creo que esa apuesta y ese amor que ha tenido por la cantera, yo reconozco que se ha mantenido. Creo que es una de las cosas, una de las grandes verdades que transmitía Arbeloa. Se le veía pasión, se le veía de verdad sensibilidad con la cantera y yo hacía mucho tiempo que no veía a un entrenador del Real Madrid pues con ese guiño, con esa pasión con los chavales, ¿no? Con ese amor al Castilla y apostar y jugarse campeonatos y partidos importantes, como digo, con chicos del filial. O sea, chapó por su convicción y por creer en la cantera. Siguiendo un poco con este hilo y yendo al segundo punto, creo que tiene mención especial el caso de Thiago Pitarc. Thiago Pitarc no es una apuesta más, como unos minutos más o menos acomodados para Cester, como ha tenido Cestero, como ha tenido Palacios sobre todo, ¿no? Manuel Ángel. Creo que Thiago Pitar es un futbolista de la cantera del filial que ha tenido muchos minutos y muchos partidos, incluso muy importantes, en Champions incluido, donde ha sido un jugador de la total confianza de Álvaro Arbeloa. Ver a un Thiago Pitar jugando una semifinal de Champions, unos octavos de Champions, partidos de Liga, bueno, le ha dado continuidad, le ha dado confianza. Y creo que de Thiago Pitar hemos visto sobre todo un buen desempeño sin balón. Creo que Diego Pitas tiene piernas y tiene capacidad de sacrificio que ya con eso ya se gana a buena parte del madridismo. Pero yo creo que con balón, a pesar de que no lo hemos visto mucho, creo que tiene mucho que ofrecer. Creo que tiene mucho que ofrecer. Y algunas jugadas en el Castilla este año, protagonizadas por Thiago, son muy destacables. Muy destacables. A mí, evidentemente, las comparaciones son odiosas. Y compararlo con algún futbolista ya reconocido, ya consagrado, pues y que son los mejores en su posición, los mejores mediocentros del mundo, pues no sería justo para Thiago. Pero yo reconozco que
aun por ver el talento que tiene Thiago, creo que tiene cositas un poco. Puede recordar un poquito, ¿no? A Pedri, ¿no? Insisto que hay una diferencia abismal hoy por hoy, pero creo que puede ser un poquito de ese tipo de futbolista, reconociendo que estamos por descubrir prácticamente el talento que tiene Thiago, la capacidad de improvisación, de crear, de hacer magia que tiene el canario Pedri y que, a buen seguro, Thiago también tendrá dosis de talento y de calidad, pero le queda mucho, ¿no? Le queda mucho a Thiago por crecer, por progresar y, y creo que estamos ante un jugador muy prometedor. A mí particularmente es un futbolista que me ilusiona mucho y a mí me gustaría que continuara como jugador a todos los efectos del primer equipo de cara al año que viene, pero eso dependerá de Mourinho entre otros. Y principalmente de Thiago, ¿no? Si lo hace bien, pues puede ganarse un sitio, pero creo que sin lugar a dudas es un, es una medalla que se tiene que colgar a Arbeloa por haber apostado y por haber creído tanto en Thiago Vital. En el punto número 3 y seguimos también hablando de nombres propios, aquí hay que hablar de dos, de la W, de Vinicius y Valverde. La mejor versión de Vinicius y Valverde la hemos visto con Arbeloa, sobre todo Valverde, que con Xavi Alonso creo que se ahogaba en el sistema de Xavi Alonso, que es donde predominaba pues un equipo compacto, juntito, y creo que Valverde, donde mejor se expresa es con espacios, dando rienda suelta a esa capacidad enorme que tiene de correr, es una fuente de energía inacabable Valverde, y además es verdad que en la etapa de Xavi ha tenido que ayudar en posiciones más retrasadas, sobre todo lateral, que ha jugado unos cuantos partidos ahí, pero con la recuperación de Trent y de Carvajal, pues hemos visto un Valverde ya con Arbeloa mucho más suelto, mucho más predispuesto a llegar a área y bueno, y creo que ahí se ha visto su mejor versión. De hecho, ha tenido actuaciones destacadísimas Valverde. Y Vinicius, tres cuartas partes de lo mismo. Creo que el cariño que ha dado eh, Valverde desde un principio y que se mantiene a día de hoy, creo que se mantendrá hasta el final, pues creo que a pesar de que han sido dos futbolistas muy irregulares para lo que exige el Real Madrid, eh, y para lo que supone pues tener dos estrellas o dos grandes jugadores que pecan de irregularidad, eso lo ha acusado el Real Madrid, pero sin lugar a dudas Vinicius, aunque con Xavi Alonso ha tenido unos partidos, con Arbeloa y ha tenido muy buenas actuaciones, coincidiendo también, hay que decirlo, con la ausencia de Mbappé, pero sin mérito absoluto de Arbeloa haber recuperado la mejor versión de Valverde y de Vinicius. E hilando, sobre todo con Valverde, llegamos al punto número 4 y me refiero a la eliminatoria contra el Manchester City. Creo que ese fue el punto más álgido de Arbeloa como entrenador. Creo que esa eliminatoria, el gran ganador, evidentemente, más allá del Real Madrid, más allá de nombres propios como el propio Valverde, creo que ahí destacó de sobremanera Arbeloa y ahí se encumbró como entrenador. Y fue una eliminatoria que a muchos nos hizo creer que el Real Madrid podía conseguir algo este año, ¿no? Era algo, tal vez, si no fue uno de los mejores partidos eh, esta temporada, pues sin lugar a dudas está entre los mejores. Yo, eh, pues muy posiblemente por la exigencia, por la competición, sea el mejor partido del campeonato. Y la verdad es que es un sabor muy dulce en medio de una temporada agria. Así que ese partido, esa eliminatoria, mejor dicho, chapó y mérito, chapó para Arbeloa y mérito de Arbeloa, sin lugar a dudas. Ahí fue el prime de Arbeloa. Y como quinto y último punto está es la figura de ser un gran transmisor de madridismo. Arbeloa empezó muy fuerte con el madridismo como bandera, apelando, creo que precipitadamente y a veces en partidos que no lo merecían, como contra el Levante, por ejemplo, a espíritus de Juanito y palabras gruesas, ¿verdad? Porque hablamos de grandes leyendas y sobre todo jugadores que tocan la fibra, la afición. Y yo pienso que ahí tal vez, a ver, Arbeloa se llegó incluso a precipitar, como digo. Pero más allá de la caricaturización que pudo representar Arbeloa en algún momento dado,
Pienso que es un gran madridista y ha representado como jugador los valores del madridismo y creo que es un gran transmisor de madridismo. Yo creo que a veces se ha excedido en algún momento, sobre todo alguna palabra, alguna expresión, cuando se para enfrente de las Copas de Europa. Creo que todo eso es demasiado, se excede, bajo mi punto de vista, pero también reconozco que tener un entrenador que tiene el madridismo en la boca y que apela tanto a ese sentimiento ha sido muchas veces gratificante, la verdad. Y estos han sido los 5 puntos, los 5 aspectos que yo destaco eh, que mejor ha aportado Arbeloa en estos 4 meses y pico 4 meses y pico, perdón, que ha estado o que está todavía al frente del Real Madrid. Creo que su etapa concluye por ahora. Pienso que estamos ante un gran entrenador en ciernes. Me gustaría que fuese el próximo entrenador del Castilla, que es el papel que venía desempeñando antes, aunque bien es cierto que ahí el técnico del filial, Julián de Lerma, lo está haciendo bien. Veremos qué pasa con Álvaro Arbeloa. En alguna ocasión recientemente ha comentado en rueda de prensa que llegó como el primer entrenador de primera ref y se va a ir como entrenador del Real Madrid. Creo que ahí también peca, estas palabras también peca un poco de exageración, pero va a ser una incógnita que ocurre con Álvaro Arbeloa. No lo veo de segundo de Mourinho, podría ser, ¿no? Pero creo que el desgaste con el vestuario creo que le impide. Y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por seguir, suscribirse, denle like, siguen la cuenta. Si sois madridistas tenéis que seguir esta cuenta, Uno Dinoy, una cuenta diferente, refrescante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.